La caravana de mi tía ocupaba la parte más alta de una torre de 22 plantas, es decir, de 22 casas móviles, y superaba en una o dos a la mayoría de las construcciones circundantes. Las caravanas de la planta baja se apoyaban sobre el suelo, o sobre sus cimientos originales de hormigón, pero las unidades apiladas sobre estas quedaban suspendidas en un andamiaje modular reforzado, una precaria filigrana metálica que había ido construyéndose con los años, improvisadamente. Vivíamos en las torres de Portland Avenue, un enjambre creciente de cajas de zapatos de hojalata que se oxidaban junto a la I-40 del oeste de Oklahoma City y sus rascacielos decrépitos. Se trataba de una concentración de 500 torres, conectadas las unas con las otras mediante una red capuchera de tuberías recicladas, vigas y pasadizos elevados. Los esqueletos de algunas viejas grúas de construcción, que se habían usado para apilar las caravanas fijas, se hallaban desparramadas por el perímetro de aquel barrio en perpetua expansión. El nivel superior, o tejado de las torres, quedaba cubierto por una sucesión irregular de paneles solares antiguos que proporcionaban electricidad suplementaria a las unidades de las plantas inferiores. Los laterales de estas estaban recorridos, en sentido ascendente y descendente, por diversas mangueras y tuberías corrugadas por las que cada caravana se abastecía de agua y desagüe para desperdicios, un lujo no disponible en algunas de las torres repartidas por la ciudad entera. La luz del sol apenas alcanzaba las plantas bajas, conocidas como el suelo. Las oscuras y estrechas franjas de tierra que quedaban entre una torre y otra estaban atestadas de coches y camiones abandonados, con los depósitos de gasolina vacíos y las vías de salida bloqueadas desde hacía mucho tiempo. Uno de nuestros vecinos, el señor Miller, me había contado una vez que aquellos parques de caravanas fijas habían empezado siendo conjuntos de pocas viviendas móviles distribuidas en hileras perfectamente ordenadas, de una sola planta, pero que, después del colapso del petróleo y del inicio de la crisis energética, las grandes ciudades se habían visto inundadas de refugiados de las zonas residenciales circundantes y de las áreas rurales, lo que causó una gran escasez de viviendas. Los terrenos, desde los que podía llegar a pie a las grandes ciudades, se convirtieron de pronto en bienes demasiado preciados para malgastarlos en campamentos de caravanas, por lo que a alguien se le ocurrió la brillante idea, como decía el señor Miller, apilar a las hijas de puta, para optimizar el suelo disponible. Y la idea fue un éxito, y por todo el país aquellos parques se convirtieron en torres como la nuestra. Un extraño híbrido de barrio de chozas, asentamientos y de campos de refugiados. Podían verse ya en las afueras de casi todas las ciudades importantes, llenas de desplazados de clase baja, como mis padres, que en su búsqueda desesperada de empleo, comida, electricidad y acceso fiable al oasis, habían abandonado sus pequeñas localidades y usado la última gasolina que les quedaba, o a sus bestias de carga, para trasladar a sus familias, sus casas rodantes y caravanas hasta la metrópolis más cercana. Cada una de las torres de nuestro parque contaban por lo menos con 15 plantas. En algunas de ellas, de vez en cuando, además de caravanas fijas, se intercalaban autobuses, casas rodantes, furgonetas y contenedores de barcos de carga, para que no faltara variedad. En los últimos años, casi todas las torres habían alcanzado una altura de 20 unidades o más, lo que inquietaba a muchos. Los derrumbamientos eran bastante frecuentes, y si los andamios cedían en una dirección infortunada, el efecto dominó podía llegar a causar un desplome de 4 o 5 torres más. Nuestra caravana estaba situada en el extremo norte de las torres, que llegaban hasta un precario paso elevado de la autopista. A través de la ventana del cuartito de la lavadora, contemplé un momento el río poco caudaloso de vehículos eléctricos, que reptaban sobre el asfalto cuarteado y llevaban mercancías y trabajadores hasta el centro. Mientras contemplaba el siniestro perfil de la ciudad, un rayo de sol brillante asomó por el horizonte. Al verlo salir, cumplí con un ritual mental. Cada vez que veía el sol me recordaba a mí mismo que lo que veía era una estrella, una de las miles de millones de estrellas que existían en nuestra galaxia que era una de las miles de millones de galaxias del universo observable. Aquello me ayudaba a poner las cosas en perspectiva. Había empezado a hacerlo después de ver un programa de ciencia ficción de los años 80 llamado Cosmos.
Salí por la ventana sin hacer ruido y, agarrándome de la parte inferior del marco, descendí por el frío costado metálico de la caravana. La plataforma de acero sobre la que se apoyaba era apenas más larga y más ancha que la caravana misma, lo que dejaba solo un saliente de medio metro que la rodeaba por sus 4 lados. Con cuidado apoyé los pies en ese saliente y una vez allí me incorporé para cerrar la ventana del cuartito, que quedaba a mi espalda. Agarré una cuerda que yo mismo había atado allí a la altura de la cintura, para que me sirviera de barandilla, y empecé a avanzar del lado sobre el saliente hasta la esquina de la plataforma. Desde allí inicié el descenso por el andamio, que tenía forma de escalera. Casi siempre usaba aquella ruta, tanto cuando me iba como cuando regresaba a la caravana de mi tía. A un lado de la torre había una escalera tambaleante que se movía tanto y daba tantos golpes contra el andamio que era imposible usarla sin ponerse en evidencia. Mal asunto. En las torres era mejor que no te oyeran ni te vieran, en la medida de lo posible, porque por allí abundaban casi siempre gente peligrosa y desesperada, de la que te roba, viola y luego vende tus órganos en el mercado negro. Bajar por aquel entramado de vigas metálicas me traía siempre a la mente aquellos videojuegos viejos de plataformas como Donkey Kong o Burger Time. Había aprovechado la idea hace unos años, cuando diseñé mi primer videojuego de la Atari 2600. Un rito de ley para todos los Gunters que se apreciaran, como lo era para un Jedi construirse su primera espada láser. Se trataba de un plagio de Pitfall, llamado Las Torres, donde el jugador debía recorrer un laberinto vertical de caravanas fijas mientras se apoderaba de computadoras viejas, comía barritas energéticas compradas con vales de comida y evitaba el encuentro con adictos a las metanfetaminas o con pederastas camino a la escuela. Lo cierto es que mi juego era mucho más divertido que la realidad en la que se basaba. En mi descenso me detuve al llegar al Rolut Aimstream, 3 por debajo de la nuestra, donde vivía mi amiga, la señora Gilmore. Era una anciana adorable, de 70 y tantos años, que parecía siempre levantarse muy temprano. Miré por su ventana y la vi moviéndose de aquí para allá en la cocina, preparándose el desayuno. No tardó nada en darse cuenta de mi presencia, y se le iluminaron los ojos. «Wade», exclamó, abriendo la ventana. «Buenos días, querido». «Buenos días, señora G», respondí. «Espero no haberla asustado». «En absoluto», dijo ella, tapándose mejor con la bata para protegerse del aire helado. «Qué frío hace allá afuera. ¿Por qué no entras y desayunas un poco? Tengo tocino de soya, y estos huevos en polvo no están tan mal, si los salas bien». «Gracias, pero esta mañana no puedo, señora G. Tengo que ir a la escuela». «Está bien. Otro día entonces». Me lanzó un beso e hizo ademán de cerrar la ventana. «Intenta no romperte el cuello trepando por ahí. ¿De acuerdo, Spider-Man?» «De acuerdo. Hasta luego, señora G». Le dije adiós con la mano y seguí el descenso. La señora Gilmore era un encanto. Me dejaba dormir en su sofá cuando lo necesitaba, aunque en su casa me costaba conciliar el sueño, por la culpa de la gran cantidad de gatos que tenía. La señora G era muy religiosa y se pasaba la mayor parte del tiempo sentada en la congregación de algunas de aquellas iglesias online del oasis, cantando himnos, escuchando sermones y participando en viajes virtuales a la Tierra Santa. Yo reparaba su antigua consola del oasis cada vez que se le estropeaba, y ella, a cambio, respondía a mi interrogatorio interminable de preguntas sobre lo que había supuesto para ella ser joven en los 80. Conocía muchísimas curiosidades sobre la década, cosas que no figuraban en los libros ni en las películas. Además, siempre rezaba por mí. Se esforzaba todo lo que podía para salvar mi alma. Yo nunca me atreví a decirle que creía que las religiones organizadas eran una estupidez. A ella le daban esperanza y le ayudaban a seguir adelante. Lo mismo exactamente que a mí me servía la cacería. Por citar un pasaje del almanaque de Anorak, quien no esté libre de pecado, que no tire piedras. Cuando llegué al nivel inferior, salté del andamio y aterricé en el suelo. Las botas de goma se hundieron en el barro helado. Allí abajo seguía estando muy oscuro, así que encendí una linterna y me dirigí hacia el este,
abriéndome paso entre aquel laberinto de sombras, intentando de que no me viera nadie al tiempo que intentaba esquivar piezas de autos, piezas de motores o cualquier otro pedazo de chatarra de los que salpicaban los callejones que separaban las torres. Los vehículos transporte que conectaban con el centro solo pasaban unas pocas veces al día, y los escasos residentes afortunados que tenían trabajo ya estarían esperando en la parada del autobús, junto a la autopista. Casi todos ellos trabajaban como mano de obra en una de las gigantescas fábricas que rodeaban la ciudad. Tras caminar casi 1 kilómetro llegué junto a un montículo de coches y camiones viejos apilados en un equilibrio al norte de las torres. Hace décadas, las grúas habían despejado la zona de tantos vehículos abandonados como pudieron y los amontonaron en un inmenso montículo alrededor del perímetro del asentamiento. Algunos de ellos, incluidos el mío, eran casi tan altos como las propias torres de caravanas. Me acerqué al montículo y tras echar un vistazo a mi alrededor para asegurarme de que no me seguía ni me veía nadie, me coloqué de lado para meterme por un hueco, entre 2 coches aplastados. Una vez allí, agachándome, trepando y avanzando de costado, me interné un poco más en aquel montículo de metales retorcidos hasta llegar a un espacio abierto situado junto a una puerta trasera de una furgoneta de carga. Solo un tercio trasero resultaba visible, el resto quedaba oculto tras los vehículos amontonados sobre ella y a su alrededor. 2 camionetas descubiertas estaban volcadas sobre el techo, en distintos ángulos, aunque casi todo el peso de estas reposaban en otros autos volcados a ambos lados, lo que creaba una especie de arco protector que había impedido que la furgoneta resultara aplastada por la montaña de vehículos apilados sobre ella. Me quité la cadena que llevaba en el cuello, de la que colgaba una única llave. Por un golpe de suerte, aquella llave seguía puesta en el contacto de la furgoneta la primera vez que la descubrí. Muchos de los vehículos trasladados allí funcionaban bien cuando los abandonaron. Sus propietarios ya no podían permitirse el combustible, de modo que los habían estacionado y se habían ido. Me metí la linterna en el bolsillo y abrí la puerta trasera de la derecha. En realidad, se abría algo menos de 1/2 metro, lo que con esfuerzos me permitía meterme dentro. Una vez en el interior, cerré las puertas y puse el seguro. Las puertas traseras no tenían ventanas, por eso permanecí un momento en completa oscuridad, hasta que mis dedos encontraron el viejo arreglo de enchufes que había fijado con cinta aislante al techo. Le di al interruptor y la luz de una lámpara de despacho antigua inundó el pequeño espacio. El techo verde y abollado de un coche ocupaba la abertura aplastada que antes había sido el parabrisas, pero los desperfectos de la furgoneta no iban más allá. El resto del interior seguía intacto. Alguien se había llevado los asientos, probablemente para usarlos como muebles, creando un cuchitril pequeño de poco menos de 3 metros de longitud por 1,20 m de anchura, y de una altura no mucho mayor. Esa era mi guarida. La había descubierto hacía 4 años, mientras buscaba componentes de computadoras abandonadas. La primera vez que abrí la puerta y vi el interior en penumbra de la furgoneta, supe que había encontrado algo de valor incalculable: intimidad. Se trataba de un lugar que nadie más conocía, donde no tendría que preocuparme por si mi tía o el fracasado de turno con quien estuviera saliendo le daba por perseguirme aquí o golpearme. Allí podría esconder mis cosas sin temor a que me las robaran, y lo más importante de todo, allí podría conectarme en paz al oasis. La furgoneta se convirtió en mi refugio, en mi baticueva, en mi fortaleza de la soledad. Desde ahí asistí al colegio, hacía los deberes, leía libros, veía películas y jugaba con mis videojuegos. También desde allí llevaba a cabo mi búsqueda del huevo de Pascua de Halliday. Había cubierto las paredes, el suelo y el techo con cartón de huevo de poliestireno y retales de moqueta, en un intento de lograr el máximo aislamiento acústico posible. En una esquina tenía las cajas de cartón de varias computadoras portátiles y otros componentes, junto a una hilera de baterías viejas de coche y una bicicleta estática modificada, que usaba como cargador. Mi única pieza de mobiliario era una silla de jardín plegable. Me quité la mochila y el abrigo, los dejé en el suelo y me monté en la bicicleta estática. Por lo general, la recarga de las baterías me obligaba a realizar el único ejercicio físico de la jornada.
Pedaleé hasta que el medidor indicó que la carga estaba completa. Después me senté en mi silla y encendí el pequeño calefactor eléctrico que tenía al lado. Me quité los guantes y me froté las manos colocándolas muy cerca de las resistencias, que ya iban adquiriendo la tonalidad naranja. No podía dejarlo encendido mucho rato, porque consumía demasiada energía. Debía usarlo con moderación. Abrí la caja metálica a prueba de ratas, donde guardaba mi comida, y saqué de ellas una botella de agua mineral y un paquete de leche en polvo. Lo mezclé en un tazón y eché una generosa ración de Fruity Rocks. Una vez que lo hube engullido, saqué de debajo del salpicadero aplastado una lonchera vieja de plástico, de Star Trek, donde guardaba mis bienes más preciados, la consola del Oasis que proporcionaban en la escuela, los guantes ápticos y el visor. Esos objetos eran, con gran diferencia, mis posesiones más valiosas, demasiado valiosas como para cargar con ellas a todas partes. Me puse los guantes y doblé los dedos varias veces para asegurarme de que no se encajaran. Después busqué la consola, un rectángulo negro y plano de tamaño de un libro de bolsillo. Contaba con una antena de conexión inalámbrica a la red, pero la cobertura en el interior de la furgoneta era una mierda. Estaba enterrado bajo un enorme montículo de metal muy denso. Así pues, yo había improvisado una antena externa y la había montado en el capó de uno de los coches de hasta arriba. El cable de la antena ascendía serpenteando y se metía por un hueco que había abierto en el suelo de la furgoneta. La conecté a uno de los puertos del lateral de la consola, me quité los lentes y me coloqué el visor, que me cubría exclusivamente los ojos, como protectores de natación, y bloqueaba el paso de la luz externa. De los costados del visor se desplegaron auriculares, que se encajaron automáticamente en mis oídos. El dispositivo incorporaba también 2 micrófonos de voz en estéreo, encargados de recoger y de transmitir todo lo que dijera. Conecté la consola, inicié el sistema operativo del Oasis y puse en marcha la secuencia de arranque. Un breve destello rojo indicaba que el visor había empezado a escanearme las retinas. Carraspeé para aclararme la garganta y dije las palabras de inicio, que debía pronunciar con mucha claridad. Ha sido reclutado por la Liga Estelar para defender la frontera contra Xur y la armada de Ko-Dan. La contraseña también fue verificada, junto con mi patrón de voz, y pude conectarme. Superpuesto en el centro de mi visualizador virtual apareció el siguiente texto. Escaneo de retina finalizado. Identidad confirmada. Bienvenido al Oasis, Parcival. Conexión completa. 7 horas 53 minutos y 21 segundos. 10 de febrero del 2045. El texto empezó a difuminarse y fue sustituido por un mensaje corto de 3 palabras. Se trataba de un mensaje incorporado a la secuencia de ingreso por el propio James Halliday la primera vez que programó el Oasis, como homenaje a los antepasados directores de los simuladores, los videojuegos de su juventud, que se jugaban en máquinas de pago que funcionaban con monedas. Aquellas 3 palabras eran siempre las últimas que veían los usuarios del Oasis antes de abandonar el mundo real y entrar en el virtual. Ready Player One.